Bienvenidos a Ecos de la Historia. Imagínate esto, ¿eh? Es el 9 de agosto del año 378. Hmm. El hombre más poderoso de la Tierra, el emperador del Imperio Romano de Oriente, muere quemado vivo dentro de una modesta cabaña de madera en los Balcanes. Madre mía. Y claro, no está rodeado de sus guardias de élite. Está asediado por decenas de miles de refugiados a los que su propio gobierno, apenas un par de años antes, había intentado extorsionar sistemáticamente. Es que es un escenario brutal. Totalmente. Pues bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña de crónicas antiguas, registros militares imperiales y análisis historiográficos modernos para responder a una pregunta muy concreta. Exacto. ¿Cómo es posible que un simple trámite administrativo de asilo fronterizo acabara desencadenando la destrucción de la superpotencia más grande de la antigüedad? Pues a ver, es una pregunta fascinante, la verdad. Porque si observamos la documentación que hemos recopilado para esta inmersión profunda, lo primero que salta por los aires es precisamente ese mito fundacional de la caída de Roma. Claro, el mito clásico, ¿no? Sí, esa visión romántica del siglo XVIII que cimentaron historiadores como Edward Gibbon. Nos imaginamos un imperio en una especie de decadencia melancólica, lleno de senadores corruptos, bebiendo vino en copas de plomo. Ya, esperando pasivamente a que unos salvajes derribaran sus puertas. Exactamente. Pero los datos reales, o sea, las cifras de recaudación y los registros de las legiones, nos pintan un panorama radicalmente opuesto. Totalmente distinto. En el siglo IV, el Imperio Romano no era en absoluto un estado agónico. Era una maquinaria fuerte, próspera, letal y, sobre todo, tremendamente organizada. O sea, que quien nos escuche tiene que borrar de su mente esa imagen típica de Hollywood de hombres con toga filosofando lánguidamente entre ruinas de mármol. Por completo. De hecho, leyendo los documentos y cruzando datos, la analogía moderna más precisa para visualizar cómo funcionaba el Estado romano en esta época sería la de una dictadura feroz, Sí. con unos tintes que hoy calificaríamos casi de estalinistas. Hay que entender que hablamos de un estado de vigilancia extrema, ¿eh? Sí, la policía secreta. Exacto. Tenían una red de policía secreta brutal, los llamados agentes en rebus, un control férreo sobre una economía rígidamente planificada y una maquinaria de propaganda apabullante. Y el emperador, claro. Eso es, el emperador ya no era el primer ciudadano del Senado. Era, a efectos prácticos, una deidad viviente e infalible. Toda esta infraestructura draconiana tenía un único propósito: mantener girando los engranajes del Estado a cualquier precio. Y fíjate en un detalle fundamental para entender por qué la teoría clásica del colapso interno inevitable simplemente no se sostiene. A ver, El análisis subraya un hecho incontestable, y es que la mitad oriental del imperio, gestionada exactamente con esa misma burocracia, sobrevivió 1000 años más como el imperio bizantino. wow, claro, eso te rompe los esquemas. Totalmente. Eso nos descarta de plano que el sistema estuviera genéticamente condenado a podrirse por algún tipo de decadencia moral inherente. Ya, El punto neurálgico de todo este escenario, el verdadero motor del imperio, era su insaciable necesidad de mano de obra, de recursos demográficos. claro, la máquina necesitaba gente. Exacto. Hay que pensar que el 90% del presupuesto estatal se lo tragaba un ejército mastodóntico de 500.000 de hombres que, además de luchar, ejercía de policía, constructores y recaudadores de impuestos. Casi nada. Y claro, tras varias epidemias brutales en los siglos anteriores, Roma tenía un déficit demográfico crítico. Es aquí donde la historiografía revela un mecanismo sorprendente. Durante más de 200 años, Roma usó la inmigración masiva como una herramienta de Estado deliberada. Espera, porque esto me parece un cambio de paradigma brutal. Ya te digo. Siempre nos han vendido en la cultura popular que Roma era una fortaleza rodeada de muros, obsesionada con mantener a la gente fuera. ¿Me estás diciendo que en realidad necesitaban desesperadamente a esos extranjeros para sobrevivir? Sí, era una aspiradora demográfica diseñada para absorber poblaciones, reponer las bajas y nutrir sus latifundios y sus legiones. Fíjate, para cualquiera que esté analizando cómo las superpotencias gestionan sus fronteras hoy en día, esto es contraintuitivo a más no poder. Total. Pero claro, si este sistema era una máquina de absorción demográfica tan bien engrasada, ¿qué fue lo que falló de repente? Pues ahí está la clave. Según nuestro esquema documental, todo salta por los aires en el año 376, cuando este sistema se topa de bruces con un cisne negro demográfico. De la noche a la mañana, una marea humana inabarcable de godos aparece en la orilla norte del río Danubio. Y el detalle que lo cambia todo
es que no vienen a invadir, No, no. vienen huyendo, en estado de pánico absoluto de algo que consideran una pesadilla. Exactamente. Huyen de los hunos. Los famosos hunos. Sí, la irrupción de las confederaciones hunas en las estepas europeas generó un efecto dominó aterrador. Y para entender este pánico hay que acudir a las fuentes primarias. ¿Qué nos dicen? Pues en nuestros registros destaca Amiano Marcelino, un historiador grecolatino y militar que vivió estos eventos. Y cuando lees sus descripciones sobre los hunos, entiendes el horror visceral que provocaban. Amiano no solo describe a un enemigo, describe la antítesis del orden romano. Claro, el caos absoluto para ellos. Piensa que, para un habitante del imperio, tu identidad, tus impuestos y tu lugar de entierro estaban rígidamente atados a un registro municipal inamovible. Ya lo tenían todo contabilizado. Exacto. Así que la simple idea de un pueblo entero que nacía, vivía y moría sobre carros nómadas era un concepto alienígena para ellos. Me imagino. Amiano detalla tácticas de supervivencia extrema, como que los hunos curaban la carne cruda poniéndola bajo las monturas de sus caballos para que el sudor y la fricción la ablandaran. Madre mía, qué salvajada. Pues ese nivel de otredad salvaje aterrorizó tanto a los godos que los empujó masivamente hacia el sur, rogando asilo en la frontera de Roma. Pero a ver, si el imperio tenía el famoso limes, esos inmensos muros y líneas de fortificación de los que tanto hemos oído hablar, ¿por qué no simplemente cerraron las puertas y dejaron que los hunos y los godos se mataran entre ellos al otro lado? Claro, eso es lo que uno pensaría. Esa sería la lógica de una fortaleza asediada. Sin embargo, al desgranar los manuales militares de la época, vemos que la frontera romana no funcionaba en absoluto como un muro hermético de hormigón. Para nada. Era más bien un gigantesco filtro burocrático y aduanero. Los romanos cruzaban constantemente para hacer expediciones punitivas o negocios y abrían la puerta cuando querían inyectar mano de obra a su economía. Exacto, era muy poroso. Así que, cuando los godos se plantan en el Danubio, lo que hacen es enviar embajadores y solicitar formalmente el estatus de refugiados, asumiendo que el papeleo, seguiría su curso habitual. Y la decisión recaía en una sola persona, el emperador Valente. Claro. Pero aquí interviene la geografía. Valente no estaba en el Danubio, estaba a 2000 kilómetros de distancia, en Antioquía, muy cerca de la actual frontera entre Turquía y Siria. Vamos, en la otra punta. Literalmente. Llevaba meses preparando una campaña militar colosal, una guerra total contra el imperio persa. Mal momento. Ya te digo. Cuando le llega un ginepre exhausto con la noticia de que hay decenas de miles de godos en el Danubio suplicando entrar, Valente hace lo que cualquier líder de la antigüedad tardía haría: convoca su consistorio, su consejo privado de ministros de alto rango. Y lo fascinante de las actas y reconstrucciones de esas reuniones es que, lejos de entrar en pánico por una amenaza a la seguridad nacional, lo ven como una victoria económica llovida del cielo. O sea, ven el negocio. Hacen los cálculos y ven oro puro. Una masa enorme de godos significaba reclutas instantáneos para nutrir las legiones en su inminente guerra contra Persia, ahorrándose millones de monedas de oro en levas locales. Claro. Y además, mano de obra barata infinita. Pero a cambio de unas condiciones de asimilación que tela con ellas, hoy las llamaríamos draconianas, aunque para la maquinaria romana era el protocolo estándar. Sí. El trato era simple pero brutal. Separar a las familias. Fuerte. Los jóvenes fuertes serían reclutados, enviados lejos de sus hogares a las legiones y romanizados a la fuerza mediante la disciplina militar y el aprendizaje del latín. O sea, un borrado cultural en toda regla. Exacto. El resto de la población, mujeres, niños y ancianos, serían repartidos por el imperio como colonos en los vastos latifundios de los aristócratas romanos. ¿Ya? Técnicamente eran hombres libres, no esclavos, pero legalmente estaban atados a la tierra, obligados a trabajarla y pagar altísimos impuestos de por vida. Tela marinera. Y ojo, porque este mecanismo de asimilación funcionaba tan bien que, revisando la jerarquía militar, resulta que para los siglos IV y V, cerca de la mitad del alto mando del ejército romano ya era de origen bárbaro. ¡Qué locura! Eran tipos con nombres germánicos que vestían uniforme romano y defendían al imperio mejor que los propios nacidos en Roma. Bueno, ese era el diseño sobre el papel, ¿no? Un manual de asimilación centenario impecable. Claro. Pero aquí entra en juego la fricción de la realidad operativa, y vemos cómo la inmensa distancia entre un despacho imperial en Antioquía y el barro del río Danubio genera un colapso logístico absoluto. El caos. Total. Las órdenes imperiales exigen un crucio ordenado, pero estamos en otoño.
es la temporada de lluvias masivas. Uy. El Danubio es un río inmenso y bajaba desbordado y turbulento. Imagina el desafío de ingeniería de mover a una población que las fuentes estiman entre 50.000 y 100.000 personas. Madre mía, qué volumen de gente. Con carros, mujeres, niños y ganado, sin puentes de piedra, usando barcazas improvisadas y balsas sobrecargadas. Un desastre garantizado. Las crónicas relatan días enteros de pánico, con miles de personas ahogándose al volcar las embarcaciones. Ante este volumen titánico de seres humanos traumatizados, el protocolo burocrático romano simplemente se desintegró. Colapsó el sistema. Por completo. Las tropas en la frontera no daban abasto para registrar a la gente. Y lo más grave, fueron incapaces de llevar a cabo la confiscación sistemática de armas que exigía el protocolo. Y es precisamente en este escenario de caos total donde emerge el factor más destructivo de toda nuestra inmersión profunda. Sí. Si alguien que nos escucha cree que el desastre vino por los godos, que se prepare para esto. Fue la corrupción estructural y obscena de los mandos intermedios romanos. Tal cual. Los generales asignados a la frontera recibieron presupuestos imperiales enormes enviados por Valente para alimentar y organizar campamentos de tránsito para los refugiados. Sí, el dinero estaba ahí. Pero en el lugar de ejecutar la logística humanitaria, vieron la oportunidad de dar el golpe de sus vidas. Secuestraron esos fondos, ocultaron el grano del Estado y forzaron a los godos a comprarles la comida a precios mafiosos. Es que es indignante. Extorsión pura y dura. Cuando a los godos se les acabó el oro y la plata de sus ahorros, la situación descendió a los infiernos. Sí. Los registros históricos relatan sin tapujos cómo los militares romanos empezaron a vender carne de perro callejero, o sea, un perro a cambio de un esclavo. ¡Qué barbaridad! Los líderes godos, empujados por el hambre de su pueblo, llegaron a vender a sus propios hijos a los mercaderes de esclavos tracios asociados con los militares romanos solo para conseguir un trozo de carne podrida. Es espeluznante. La maquinaria del imperio los estaba canibalizando desde dentro. Y claro, este nivel de avaricia institucional, esta absoluta falta de escrúpulos, es la chispa que hace volar el polvorín. Lógico. A pesar de la humillación, los líderes godos, que eran figuras muy pragmáticas, seguían aguantando y tratando de negociar. Creían que en algún momento las autoridades imperiales cumplirían la promesa de asignarles tierras cultivables. Tenían esperanza aún. Pero la tensión llega a un punto de no retorno a las afueras de la gran ciudad de Marcianópolis. Las autoridades romanas, aterrorizadas por la enorme masa de refugiados hambrientos, les prohíben la entrada a la ciudad, dejándolos a la intemperie. Mala idea. Peor es lo que viene. Es entonces cuando los generales romanos trazan un plan que roza lo absurdo. Invitan a los líderes tribales godos a un suntuoso banquete dentro de la ciudad. Qué raro todo. Ya ves. El objetivo no era negociar. La intención real documentada por los cronistas era emborracharlos hasta dejarlos inconscientes, asesinarlos en la mesa, decapitar así a la masa de refugiados y obligar a una población sin liderazgo a someterse dócilmente. Bueno, si alguien está escuchando esto, seguro que piensa que este supuesto plan maestro suena a guión barato de Juego de Tronos. Totalmente. Y lo más patético es por qué fracasó. El plan se vino abajo por un error de cálculo cultural casi cómico. A ver. Los caudillos godos tenían una tolerancia al alcohol abismalmente superior a la de los oficiales romanos. Guau, ¿en serio? Sí, sí. Mientras los romanos se iban embriagando y perdiendo el control de la situación en el comedor, fuera, en los campamentos, las tropas imperiales provocaron a los refugiados y estallaron los primeros asesinatos. Madre mía, la tormenta perfecta. Los líderes godos se dan cuenta de la trampa dentro del banquete, logran abrirse paso a espadazos, escapan de la ciudad y llegan a su campamento. Increíble. Al grito de que Roma los había traicionado de forma deshonrosa, empuñan las armas que los romanos no habían logrado confiscarles en el río. El pacto se rompe definitivamente. Ya no hay vuelta atrás. Exacto. Y aquí la cosa escala. Al levantamiento no solo se unen los refugiados godos. Se unen mineros locales hartos de los impuestos, esclavos godos que ya llevaban años sufriendo abusos en suelo romano, e incluso desertores de otras etnias. Lo que era una crisis de asilo mal gestionada muta en semanas en una insurgencia armada masiva devorando los Balcanes. Y claro, el pánico en la corte es absoluto. Esta insurgencia corta las arterias comerciales de la región y desencadena una grave crisis política.
Me lo imagino. El síntoma más evidente de que el gobierno oriental estaba perdiendo el control ocurre cuando el emperador Valente se ve obligado a regresar a toda prisa a Constantinopla. Deja la campaña persa. Sí, sí. Y al aparecer en el hipódromo de la ciudad, que era el epicentro de la vida política bizantina, la multitud lo abuchea masivamente. Uf, eso en Roma es peligroso. Letal. En el sistema romano, que un emperador pierda el favor de las masas en la capital es el preludio de un golpe de Estado o un asesinato. Claro. Acorralado por la presión política, Valente abandona por completo su vital campaña contra Persia, aglutina a su experimentado ejército de campaña, que era la élite bélica del Estado, y marcha a marchas forzadas hacia la llanura de Adrianópolis para aplastar a la insurgencia de un solo golpe. Van con todo. Eso nos sitúa directamente en la mañana del 9 de agosto de 378. Y hay que pintar esta escena con precisión, porque derriba todos los clichés visuales. Sí. Quien imagine legiones romanas con armaduras brillantes y escudos rectangulares contra bárbaros semidesnudos lanzando piedras, se equivoca por completo. La maquinaria militar romana había evolucionado. Claro, ya no eran los tiempos de Julio César. Exacto. Frente a frente tenemos a dos ejércitos equipados de forma casi idéntica, usando tecnología y armamento forjado en las mismas herrerías del imperio. ¡Wow! Ante la llegada del ejército de Valente, los godos, que tenían a sus familias y suministros con ellos, ejecutan una maniobra táctica defensiva formidable, el Laeger, o círculo de carros. Muy astuto. Posicionan todos sus enormes carros de transporte pesados, formando una muralla circular inexpugnable, dejando a los no combatientes en el centro, atrincherándose detrás de las ruedas. Es una estampa que inevitablemente recuerda a las caravanas de pioneros en el salvaje oeste defendiéndose en círculo. Sí, era un fuerte de madera improvisado pero letal. Sin embargo, lo interesante es que las fuentes confirman que incluso en esa mañana de agosto hubo intentos frenéticos de negociación. Valente quería evitar el choque. Valente sabía que asaltar esa posición iba a costar muchísimas bajas. Pero entonces se impone la debilidad de la naturaleza humana frente a la disciplina castrense. ¿Qué pasó? Imagina la escena. El ejército romano lleva horas formando, parados bajo un sol de justicia en pleno agosto balcánico, con el equipo pesado puesto, sin agua, frustrados. El desgaste psicológico es brutal. Una olla a presión. Y de repente, sin que nadie dé la orden, la disciplina se quiebra. Un par de unidades romanas, presas de la impaciencia y la sed, lanzan un ataque prematuro no autorizado. Madre mía. Una simple escaramuza lateral provoca un efecto dominó incontrolable. Ante el contacto, todo el ejército imperial se ve forzado a cargar para no dejar a sus compañeros vendidos. Ya no hay marcha atrás. La infantería choca brutalmente contra el círculo de carros y empieza a aplastar a los godos contra sus propias barricadas, en un combate cuerpo a cuerpo agónico. Y justo en el instante de máxima tensión, cuando parece que la maquinaria militar romana, a base de peso y empuje, va a romper la línea goda y masacrar el campamento, ocurre el giro táctico que condena al mundo antiguo. Este es el momento clave. Resulta que la gran baza de la coalición bárbara, una enorme fuerza de caballería pesada compuesta por jinetes godos y también hunos aliados, no estaba en el campamento esa mañana. ¡Ostras! Había salido a varios kilómetros a buscar forraje y comida, y alertados por el ruido de la batalla, regresan exactamente en el peor momento posible para los romanos. Uf. Aparecen por las colinas como una exhalación y ejecutan una maniobra de pinza perfecta. Embisten las alas del ejército romano por la retaguardia, atrapándolos contra el propio círculo de carros que los romanos intentaban asaltar. Las crónicas sobre ese momento son escalofriantes porque explican la mecánica del desastre. No fue solo una derrota táctica, fue una masacre por asfixia y aplastamiento. Terrible. La maniobra envolvente de la caballería comprimió de tal manera a las legiones romanas que los soldados, empujados unos contra otros por el pánico, literalmente no tenían espacio físico para desenvainar sus espadas ni levantar los escudos. ¡Qué agobio! Quedaron inmovilizados. En cuestión de unas pocas horas, la flor y nata del ejército de campaña de Oriente, decenas de miles de veteranos profesionales, fueron metódicamente exterminados bajo el sol. Es que es muy fuerte. Y la onda expansiva simbólica de esta aniquilación alcanza su punto culminante cuando descubren que el emperador Valente ha desaparecido. Claro, el de la cabaña. Eso es. Los datos más fiables que recoge la historiografía indican que, herido por una flecha, sus guardaespaldas lo ocultaron en una granja cercana. Los godos, ignorando quién estaba dentro, sencillamente prendieron fuego a la estructura. Vaya final. Y así es como la cabeza visible del imperio más poderoso de la Tierra
Murió calcinado, anónimo, y derrotado por aquellos que solo habían pedido asilo. Es de locos pensar que el Estado romano se quedó decapitado y sin ejército de élite en una sola tarde. Sí, sí. Y hay un episodio posterior a la batalla que me parece brillante para entender lo compleja que era realmente esta guerra. Cuéntame. Los godos, eufóricos por la victoria, deciden ir a por el premio gordo y marchan sobre la mismísima capital, Constantinopla. Claro, se veían invencibles. Pero claro, ser invencibles en campo abierto no te da un doctorado en ingeniería militar. Se topan con las inmensas murallas romanas y no tienen ni idea de cómo asediarlas. Lógico. Pero la locura viene por cómo se defiende la ciudad. Las autoridades romanas envían fuera de los muros a unas tropas auxiliares muy particulares. Jinetes sarracenos, beduinos del desierto aliados del imperio. Estas tropas hacen una incursión rápida, matan a un guerrero godo y a la vista de todo el ejército asediante, uno de estos jinetes le corta el cuello y comienza a beberse su sangre. Madre mía, qué escena. Según las fuentes, este acto de salvajismo paralizó de terror a los godos, que levantaron el campamento. Es la prueba irrefutable de que la etiqueta de bárbaro era completamente relativa. Ya lo creo. El propio Imperio Romano utilizaba el terror psicológico más visceral de sus fronteras exteriores como una herramienta de Estado cuando le convenía. Totalmente. Pues fíjate, pasado el susto inicial de Constantinopla, la élite imperial se da cuenta de la magnitud del vacío de poder. El Estado está al borde del abismo. Sí, Sacan del retiro en la península ibérica, en España, a un general implacable, Teodosio. el español. Eso es elevado al trono y asume poderes casi dictatoriales de emergencia. Teodosio entiende que sin ejército no hay imperio. Y como el déficit demográfico ahora es crítico, instaura leyes de reclutamiento forzoso absolutamente terroríficas. Para entender su nivel de desesperación, emitió edictos que ordenaban quemar vivos a los grandes terratenientes romanos que fueran sorprendidos escondiendo a sus jornaleros agrícolas. Ostras, para evitar entregarlos a las listas de reclutamiento, claro. Exacto. El Estado estaba dispuesto a devorar su propia economía agraria para volver a poner hombres armados sobre el terreno. Pero Teodosio no solo tuvo que usar la fuerza bruta. Y aquí entramos en un terreno conceptual que hay que aclarar muy bien. Sí, el tema religioso. Se dio cuenta de que reconstruir el ejército no bastaba, necesitaba suturar un imperio traumatizado y dividido ideológicamente. En el año 380 promulga el famoso Edicto de Tesalónica. Este edicto convierte al cristianismo católico en la religión única, oficial y obligatoria del Estado. Para la audiencia, hay que aclarar una cosa técnica sobre el contexto de este edicto. Su objetivo era erradicar el llamado cisma arriano. Claro, no era un simple debate. Exacto. El arrianismo no era simplemente un debate teológico de 4 sacerdotes aburridos sobre si Jesucristo compartía la misma sustancia divina que Dios Padre o si había sido creado por él. En el siglo IV, eso era una auténtica fractura política de seguridad nacional. Un polvorín. Si la mitad de tus generales en el ejército creen en una doctrina y la otra mitad en otro, tienes el caldo de cultivo perfecto para una guerra civil constante. Teodosio corta por lo sano. Lógico. Si la espada imperial ya no parecía invencible, al menos el dogma religioso irrefutable serviría como pegamento social. Es el momento en que el Estado asume oficialmente el monopolio de la moral religiosa, un modelo que definiría la estructura de poder en Europa durante el siguiente milenio y medio. Exacto. Era una medida desesperada de cohesión. Pero a nivel práctico, o sea, militar, la cruda realidad seguía en los Balcanes. ¿Los godos seguían allí? Exacto. Decenas de miles de godos seguían allí, fuertemente armados y sin haber sido derrotados. La documentación de la época nos revela aquí el claudicar del viejo modelo romano. Roma, sin tropas suficientes para aniquilarlos o someterlos por la fuerza, se ve obligada a tragar su orgullo y negociar de tú a tú. Se firma un tratado de paz, el Feudus, que sienta un precedente letal e inédito en la historia de Roma. ¿Cambian las reglas del juego? Totalmente. Los godos no van a ser dispersados como campesinos asimilados. Se les permite instalarse dentro de las fronteras romanas como una nación soberana. ¡Wow! Se autogobernarían bajo sus propios reyes, mantendrían sus propias leyes y operarían como un ejército autónomo dentro de Roma a cambio de recibir subsidios masivos de oro del Estado central y actuar como aliados militares cuando se les requiriese. Habían incrustado un Estado armado dentro de otro Estado. Y aquí, prestando atención a la cronología de las fuentes, es donde el análisis sitúa la verdadera semilla de la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Sí.
El legado más venenoso de Adrianópolis explota 32 años después, personificado en un hombre llamado Alarico. Fíjate en la contradicción andante que era este tipo. Telita con Alarico. Por un lado, Alarico era el rey incuestionable de los visigodos, pero por el otro, era un general de altísimo rango del propio ejército romano, un funcionario del Estado que cobraba del imperio y lucía títulos oficiales. Claro. El tipo era un producto puro del sistema romano. Así que, cuando en el año 410 después de Cristo, Alarico decide manchar sobre la mismísima ciudad de Roma y someterla a un brutal saqueo que conmocionó al mundo entero, no lo hace liderando una horda alienígena venida de las estepas oscuras buscando destruir la civilización. Para nada. Entra en Roma exigiendo pagos atrasados, cargos militares y tierras. Saquea la ciudad eterna motivado por una salvaje y violenta disputa salarial y burocrática con el mismo gobierno al que se suponía que servía. Es que este nivel de intrincada complejidad sociopolítica nos ha arrojado realidades simultáneas e incómodas que emanan directamente de la documentación, ¿eh? Sí. Los datos desarticulan cualquier simplificación contemporánea. Por una parte, derriban por completo el mito xenófobo. O sea, la inmigración masiva y el flujo de refugiados no debilitaron intrínsecamente a Roma. Totalmente de acuerdo. Al contrario, las actas demuestran que el imperio utilizó brillantes mecanismos de absorción durante siglos. La inmigración constante fue su auténtico motor biológico, el salvavidas económico y militar que le permitió sostener su hegemonía global. Sin asimilación, Roma habría colapsado muchísimo antes. Pero claro, al mismo tiempo, los mismos documentos nos plantan en la cara la otra cara de la moneda de forma irrefutable. Así es. Te demuestran empíricamente que cuando metes en esa ecuación a una administración estatal profundamente corrompida, cuando tienes a mandos intermedios y burócratas lucrándose sádicamente con la miseria humana, extorsionando y humillando a quienes buscan refugio, eliminas toda posibilidad de integración coherente. Exacto. Ese mismo flujo demográfico vital, maltratado por la mala fe institucional, acaba generando un resentimiento tan letal que puede fracturar desde dentro y de forma irreversible a la maquinaria estatal más formidable del planeta. A modo de resumen analítico de lo que los registros nos han enseñado hoy, presenciamos una escalofriante cadena de errores humanos e institucionales. Sí. Un protocolo de asilo fronterizo que llevaba siglos funcionando perfectamente falló, no por causas sobrenaturales o presión militar, sino hundido por la avaricia ciega y la corrupción de oficiales locales, que operaban sin supervisión. Esa extorsión mafiosa desencadenó una insurgencia por pura supervivencia que culminó en la aniquilación táctica del ejército imperial. Y la única solución desesperada que le quedó al Estado fue permitir la creación de un Estado paralelo armado en sus propias entrañas. Menudo panorama. Un tumor burocrático y militar que en apenas unas décadas acabaría devorando los cimientos del Imperio Romano de Occidente. Pues para quien nos escuche hoy, creo que todos estos datos históricos nos obligan a plantearnos una reflexión profunda y algo inquietante sobre cómo funcionan realmente las superpotencias. Sí. Si vemos que la supervivencia económica, militar y biológica de cualquier imperio complejo necesita, por pura matemática demográfica, absorber constantemente la ambición y la sangre nueva de quienes llaman a sus fronteras. Uy, me cayó. ¿Qué decir? ¿No será que las grandes civilizaciones nunca caen realmente asfixiadas por la presión de ejércitos externos? Es una gran pregunta. Quizás, cuando hacemos la autopsia documental de su colapso, lo que descubrimos es que caen en el momento en que su propio cinismo burocrático y su corrupción endémica les hacen olvidar cómo integrar, con un mínimo de justicia, a aquellas personas que, en principio, lo único que anhelaban era tener un sitio en su prosperidad. Muy cierto. Una perspectiva que sin duda nos deja muchísimo que pensar, muy lejos de los típicos mitos de libros de texto. Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.